Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Les saludamos el cuerpo de ingenieros de Educarte Ecuador. Yo soy el ingeniero Olga Rivero y les estaré ayudando con la primera parte de los ejercicios de física en este examen. Y bueno, esta es la parte número 4, la resolución del examen en Ciencias Naturales. Les dejo con el profe Dieguito. Muy buenas tardes chicos, mi nombre es Diego Alomoto. Yo les estaré ayudando en la resolución de la segunda parte de los ejercicios de física. Muchachos, espero que ustedes pongan la máxima atención posible a la resolución de estos ejercicios para obtener los mejores resultados de su examen. Mi nombre es Andrés Jacome, les voy a ayudar con la parte de Ciencias Naturales y la parte de Química. Espero que puedan entender los videos y cualquier duda que tengan pueden mandarlos en los comentarios. Así es, les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, denle like al video, compartan con la mayoría de sus amigos, hagan que esto sea algo viral para que los amigos también puedan tener un buen examen y sacar los 1000 puntos. Vamos para eso. Así que, sin más palabras, empecemos. Muy bien, continuamos entonces el tema de Ciencias Naturales. El ítem 51 me dice lo siguiente, complete el enunciado. Un taxi que viaja a una rapidez v en una trayectoria rectilínea divisa a un cliente habitual a una distancia de s igual a 25 metros y se le acerca hasta detenerse por completo, con una aceleración de metros sobre segundos al cuadrado que está en función de la rapidez con la cual el taxi se movía. Muy bien, para esto necesitamos mirar palabras claves. La primera palabra clave es rapidez, porque habla de la velocidad. También otra palabra que vamos a definir aquí es la trayectoria rectilínea. La otra palabra sería la distancia, que es los 25 metros. Algo que debemos tener en cuenta es cuando menciona esto que dice que se detiene por completo y obviamente la aceleración, que es lo que debo buscar. Y de nuevo acá se menciona la rapidez. Con estas palabras podemos definir ya el área de este ejercicio, que viene a ser cinemática, ya que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. Por ende, entonces, podemos tener dos tipos de movimiento. El primero, un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerde que por aquí nos decía que existe una trayectoria rectilínea. Por lo tanto, puede ser un movimiento rectilíneo uniforme. El concepto me dice que existe este movimiento cuando la aceleración es igual a 0 y la velocidad es constante. También existe otro tipo de movimiento, el cual lo llamamos MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento me dice que se lo aplica cuando existe una aceleración que es constante. Muy bien, como acá me preguntan por una aceleración que va a tener un valor, que puede ser cualquiera de estas 4 alternativas, entonces vamos a decir que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la aceleración va a ser un valor constante. No es 0, por eso descarto el MRU y me quedo con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para esto entonces debo recordar una fórmula que trabaje en función de la rapidez v, en función de la distancia y en función de la aceleración. Y algo importante también, en función de una velocidad final. Pero esta velocidad final va a ser igual a 0, ya que me dice que se va a detener por completo. Entonces esta fórmula es la siguiente: la velocidad final al cuadrado está dada por la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Entonces, si reemplazo el VF, velocidad final, sería 0, todo esto se vuelve 0, me quedaría 0 igual a la velocidad al cuadrado más 2 por la aceleración y por la distancia, que es los 25 metros. Entonces el b pasa a restar, me quedaría menos b cuadrado es igual
y multiplico 2 por A y por 25, que me daría 50A. El 50 está multiplicando, pasa a dividir. Me quedaría entonces menos B cuadrado sobre 50. De esta manera tengo ya la aceleración y hemos llegado a la respuesta de nuestro ejercicio, siendo el literal 1, el enunciado, la alternativa, siendo la alternativa 1 menos B cuadrado sobre 50. Continuando con el ejercicio número 52. Un futbolista profesional fue diagnosticado con hipotiroidismo, una enfermedad endocrina cuyos síntomas incluyen fatiga, disminución del metabolismo, sobrepeso, estreñimiento, entre otros. Por eso tuvo que cuidar su salud arduamente para desempeñarse de manera óptima en su carrera. Con base en el texto, son actividades que mejoran la condición descrita, excepto. Entonces vamos a encontrar cuál es el excepto, y el ejercicio nos habla acerca del hipotiroidismo. Debemos saber que el hipotiroidismo es una afección en la glándula tiroides, ¿sí?, en la cual no se permite producir la suficiente cantidad de la hormona tiroidea, que es la hormona que se encarga de controlar todo lo que son procesos energéticos de las células en nuestro organismo. Entonces, para lo cual los médicos, cuando existe un diagnóstico con hipotiroidismo, lo que requieren es que nosotros debamos mantener una dieta rica en líquidos y fibras para fortalecer la digestión, ya que estos elementos de aquí, los líquidos y las fibras, son un poquito más fáciles de digerir. También lo que se recomiendan los médicos es regular los niveles de la hormona levotiroxina bajo supervisión médica, como lo dice aquí, ya que esta hormona puede sustituir a la hormona tiroidea, que fue totalmente pues un déficit aquí en el ejercicio que aquí mismo me va diciendo. Entonces, al momento de regular los niveles estamos reemplazando esa hormona, pero eso se hace bajo supervisión médica, entonces esta también sí es correcta. Establecer una rutina de entrenamiento para mantener el peso corporal, totalmente correcto también, porque al momento de realizar el ejercicio, realizar los entrenamientos, la persona que sufre de hipotiroidismo tiene que mantener un peso promedio y no tener un sobrepeso que le podría afectar mucho a la glándula tiroidea. Entonces también, al aumentar el consumo de carbohidratos para equilibrar el metabolismo, los carbohidratos se encuentran en leches, entonces también se encuentran en carnes, los carbohidratos. Entonces, cuando las personas sufren de hipotiroidismo, no debemos aumentar el consumo, porque el organismo no se encuentra en las condiciones óptimas para poder digerir carbohidratos. Entonces, esta sería la opción correcta. Me dice que esta sería entonces el excepto. Continuando con el ejercicio 53, la cadena de átomos de carbono que forma la estructura de los hidrocarburos puede estar unida por enlaces simples, dobles o triples, lo que influye en la característica del compuesto y su clasificación. Me da el compuesto A, me da el compuesto B, me da el compuesto C. Dice que con base a la información identifique la afirmación correcta. Me dice que el compuesto A tiene enlaces simples, que vemos que es el enlace simple carbono-carbono, tiene enlaces dobles, que es el enlace doble carbono-carbono del compuesto B, y me da también el enlace triple del compuesto C, que es el enlace triple carbono-carbono. Estos compuestos también tienen otros nombres derivados. Al compuesto A también se lo puede conocer como un alcano. Al compuesto B se lo puede conocer como un alqueno. Y al compuesto C se lo conoce también como un alquino. Estos a su vez también tienen otro nombre
¿sí? A los alcanos también se lo conoce como hidrocarburos saturados. Mientras que a los alquenos y a los alquinos se los conoce como hidrocarburos insaturados. Con esta información yo ya puedo identificar cuál va a ser la afirmación correcta, porque me dice que el compuesto A es un hidrocarburo insaturado. Vemos que el compuesto A es insaturado. No. Descartamos esta y vamos a la siguiente. Dice, la opción 2 me dice que el compuesto C es un hidrocarburo saturado. Vemos que el C es un insaturado. También descartamos esta. Y vamos a la opción 3 que me dice que el compuesto B es un hidrocarburo insaturado. Está en todo lo correcto y dice que presenta un doble enlace. Vemos que el compuesto B también presenta un doble enlace, por lo que la opción correcta sería la opción 3. Continuando con el ejercicio 54, complete el párrafo. En una planta, cuando las conexiones citoplasmáticas entre las células se fragmentan de manera que el transporte fleumático se frena, se dice que las células están en estado. Esto se debe a que la concentración de los solutos en el exterior de las células es a la del interior, ocasionando que la membrana se aleje de la pared celular. Vamos identificando algunos conceptos básicos. Vamos a ver qué nos quiere decir con transporte fleumático. El transporte fleumático nos dice que es un tejido conductor que es el encargado del transporte de los nutrientes tanto orgánicos e inorgánicos, especialmente azúcares que se han producido durante el proceso de la fotosíntesis. Dice que las células están en este estado, ¿sí? El transporte fleumático se frena, se dice que las células están en este estado, pero ¿cuándo se produce este estado? Cuando me habla de concentraciones de solutos, me está hablando de un concepto que se llama plasmólisis. ¿Y qué quiere decir la plasmólisis? La plasmólisis me habla de la permeabilidad de la pared celular, por lo que me dice que cuando las condiciones del medio extracelular son hipertónicas, esto nos quiere decir que tiene una concentración mayor a la que existe en el interior de la célula. Entonces esto se produce cuando se debe a que cuando la concentración de los solutos en el interior de las células es mayor que en el interior. Esto ocasiona que la membrana se aleje de la pared celular. Entonces, con estos dos conceptos yo ya puedo tener entonces la opción correcta. Entonces, la plasmólisis mayor. Continuando con el ejercicio 55, la imagen representa la unión covalente entre los átomos de oxígeno y el no metal azufre, formando así un óxido ácido. Nos indica la imagen cómo está dado los enlaces covalentes. Con base en la información identifica el nombre del compuesto. Si nos ponemos a observar la imagen, nos vamos a demorar mucho en descifrar cuál va a ser el nombre del compuesto, para lo cual lo que nos recomendamos hacer aquí es escribir la fórmula molecular de este compuesto. Se dice que el azufre, que es el átomo central, está rodeado de ¿cuántos oxígenos? De 3 oxígenos. Sabemos que el azufre tiene 3 valencias, es un no metal que tiene 3 valencias. Entonces tiene la valencia de 2 positivo, tiene la valencia de 4 y tiene la valencia de 6. Cuando se trabaja con la valencia de 2, se ocupa en anhídridos o óxidos ácidos, hipo y la terminación oso. Cuando se ha trabajado con la valencia 4, solamente se ocupa la terminación oso, y cuando se ha trabajado con la valencia 6, ocupa el ico. En este caso, porque solo tiene 3 valencias. Pero si el azufre tuviera una cuarta valencia, se lo pondría
per y la terminación ICO, si es que el elemento tuviera una cuarta valencia. Pero como vemos, el azufre solo tiene 3, 2, 4 y 6. El hiposo es para la valencia 2, el oso solamente para la valencia 4 y el ico solo para la valencia 6. Nosotros debemos saber que el oxígeno siempre trabaja con valencia menos 2. Entonces acá me da menos 2 por 3 me da menos 6. Nosotros debemos saber que todos los compuestos son eléctricamente neutros, que quiere decir que la suma de sus valencias debe darme 0. ¿Cuánto me falta para que me dé 0? Me falta más 6 menos 6 me queda 0. Por lo que yo puedo decir que aquí el azufre ha estado trabajando ¿con qué valencia? Con más 6. Entonces la terminación ha sido ICO. Entonces veo entre las opciones, yo sé que esto es un óxido, pero ha sido el óxido sulfúrico. ¿Cómo me doy cuenta? Por la terminación ICO. Pasamos a la resolución del ítem 56, el cual nos dice: un resorte tiene una constante elástica de 200 newtons sobre metro y una longitud inicial de 40 centímetros. Si se coloca en una máquina de gimnasio y un atleta le aplica una fuerza F, extendiéndolo hasta llegar a los 100 centímetros, ¿cuál es el valor de la fuerza F en newtons que se le aplicó al resorte? Vamos a ver las palabras claves de este ejercicio. En primer lugar, nos menciona una constante elástica de 200 newtons sobre metro. Luego nos habla sobre una longitud inicial de 40 centímetros. Y también nos dice que esta longitud inicial del resorte es extendida hasta los 100 centímetros. La pregunta hace énfasis en buscar la fuerza en newtons que se le aplica al resorte. Eso es importante también. No me pide la fuerza elástica en sí, sino la fuerza que el atleta aplica a este resorte. Para eso entonces vamos a entender el siguiente esquema. En la gráfica podemos mirar que la longitud inicial del resorte es 40 centímetros, ¿verdad? Y esta es extendida hasta los 100 centímetros. Sufre una deformación entonces. Primero fue los 40 centímetros y llegó hasta los 100 centímetros. Esta deformación es denotada por el delta X. Es la deformación que sufre el resorte. Así podemos decir entonces que este delta X sería igual a la resta de estas longitudes. La longitud final, que es 100 centímetros, menos la longitud inicial, que es 40. Y lo podemos poner así: LF menos LO. LF significa longitud final y L sub 0 significa la longitud inicial. Entonces me quedaría 100 centímetros menos los 40 centímetros, dándome un resultado de 60 centímetros. Para contestar la pregunta, necesitamos descubrir cuál es la fuerza elástica. Y la fuerza elástica está dada por la fórmula menos K por el delta X, que es la deformación del resorte. Entonces, reemplazando los datos, podemos decir que la constante elástica, ya nos dan en el enunciado, sería 200 newtons sobre metro. Y tenemos la deformación. La deformación ya la habíamos descubierto acá, que era los 60 centímetros, pero necesitamos pasar los centímetros a metros. Por lo tanto, vamos a hacer una conversión de unidades. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros y podemos simplificar los centímetros arriba con un centímetro abajo, el 0 de arriba con el 0 de abajo, y me quedaría 6 sobre 10. 6 sobre 10 es igual a 0,6 metros. Esto ya lo podemos escribir por acá, ¿de acuerdo? 0,6 metros. Simplificamos los metros y me quedaría una multiplicación de menos 200 por 0,6, lo cual sería menos 120 newtons. Pero hay que entender que esta es la fuerza que se le aplicó al resorte.
¿sí? Y lo vamos a poner aquí con rojo. Esta línea roja va a significar la fuerza elástica que tiene el resorte. Pero recordemos que existe un atleta, ¿verdad? Este atleta inicialmente va a jalar el resorte. Y cuando jala el resorte tiene que ser una fuerza contraria a la fuerza elástica. Esta es la fuerza de nuestro atleta. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza del atleta tiene que ser una fuerza contraria a la fuerza elástica, por lo tanto sería menos Fe. La fuerza del atleta es igual a menos la fuerza elástica. Así, la fuerza que va a aplicar este atleta sería igual a menos por los menos 120 newtons que habíamos calculado anteriormente. De esta manera entonces tenemos que menos por menos es más, y la fuerza aplicada al resorte es 120 newtons. Con eso entonces nuestra respuesta, el numeral 1, 120. Siguiente ejercicio, ítem 57. En un experimento se colocan dos imanes como se muestra en la figura, considerando el polo norte como positivo y al sur como negativo. Dado que esto genera un campo magnético entre ellos, ¿cuál es la dirección de las líneas de campo entre los dos imanes? El enunciado nos menciona que el polo norte es el lado positivo y el sur viene a ser el lado negativo. Por lo tanto, vamos a colocarle aquí al más la letra N, el polo norte, y a la S el polo sur, ¿no es cierto? El negativo. Entonces, esto generará un campo magnético entre el imán, entre los dos polos. Para que exista el campo magnético, se define que la trayectoria del campo magnético debe ser desde lo positivo hacia lo negativo. Siempre el campo magnético va a tener esa trayectoria. Entonces, cuando tenemos una parte positiva, siempre se va a dirigir desde el norte hacia el sur, y por lo tanto vamos a definir que va de más hasta menos. Siendo tan sencillo el ejercicio, y podemos ver entre las alternativas, entre la 1 y la 2, vendría a ser la alternativa número 2, siendo nuestra respuesta tan fácil en este ejercicio. Continuando con el ejercicio 58. Una fábrica productora de banano tiene problemas de patógenos que afectan a los estándares exigidos por el mercado internacional para el fruto. Para solventar este problema se plantará progresivamente plantas libres de patógenos procedentes de una técnica de propagación. Este procedimiento consiste en aislar una porción de la planta madre libre de patógenos y proporcionarle artificialmente las condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células expresen su potencial individual y se obtengan las plántulas. Con base en el texto identifique la técnica que se hace referencia. Vamos a identificar primero cada una de estas técnicas que me dan en las respuestas. Vamos a identificar la hibridación, que la hibridación rápidamente nos quiere decir que es una combinación de genes. ¿Qué se busca con la hibridación? Combinar dos genes de plantas totalmente distintas para poder producir una nueva planta que puede tener las mismas características que la planta, cualquiera de las dos plantas paternales. No es muy conveniente ocupar la hibridación, bueno, dependiendo del caso en el que se esté estudiando, en el cual no incluye este caso en el cual se está estudiando, porque no me habla de que he combinado genes, solo me habla de que se ha aislado una porción de la planta. No me habla que se haya combinado genes en el texto. En cambio vienen las transgénesis. También identifiquemos qué quiere decir la transgénesis.
La transgénesis, en cambio, me quiere decir que yo cojo genes, no combino genes. Cojo un gen y lo transporto y lo pongo en otro. Eso me quiere decir la transgénesis. Para lo cual la transgénesis no tampoco me habla en este caso, porque la transgénesis me dice como concepto, me dice que es transferir genes. ¿Sí? Entonces pongamos aquí transferir genes. Me habla de que he transferido genes, no me habla de que he transferido genes. He aislado una porción de la planta, entonces tampoco podría ser transgénesis. Y veamos qué nos dice lo que es el cultivo de tejidos. El cultivo de tejidos me habla de crear condiciones. Me habla de crear condiciones. Sí, me habla de crear condiciones para que la planta sobreviva. Me habla de crear condiciones. Y aquí me dice que se proporciona artificialmente condiciones. El cultivo de tejido solo me habla de cultivar la planta, de proporcionarle condiciones adecuadas para que la planta pueda sobrevivir. Entonces, aquí ya podemos identificar de lo que me está hablando el texto. El texto me está hablando entonces de un cultivo de tejidos, porque se está creando condiciones para que la planta sobreviva. Continuando con el ejercicio 60. Complete el párrafo. En una zona urbana, la quema de combustibles fósiles produce altas emisiones de monóxido de nitrógeno. Si la presión total del aire es de 0.9 atmósferas y la fracción molar del monóxido de nitrógeno es de 2 por 10 a la menos 7, su presión parcial corresponde a... Esa es la primera pregunta. Vamos a resolverla de la siguiente manera. Se aplica la famosa ley de Dalton de los gases, donde nos dice que la presión parcial del gas, la ley de Dalton nos dice que la presión parcial de un gas, en este caso nos está hablando el ejercicio del monóxido de nitrógeno. La presión parcial de un gas es igual a la fracción molar de ese gas, que se simboliza con la letra X, y eso es multiplicado por la presión total. El ejercicio ya nos proporciona los datos suficientes porque ya me está dando el dato de la fracción molar, que corresponde a 2 por 10 a la menos 7. Entonces ya contengo ese dato, 2 por 10 a la menos 7. Y también me está diciendo cuál es la presión total. Corresponde a la P mayúscula. Me dice que la presión total es de 0.9 atmósferas. Ya solo nos resta multiplicar, que sería multiplicar el 2 por el 9, que nos da 18. Vemos que contenemos un decimal, también acá debería contener un decimal, que nos restó el por 10 a la menos 7. Esto nos queda en atmósferas, para lo cual ya tengo el primer dato. Entonces veo que podría ser entre la opción 1 y la opción 3. Luego debo ver qué más me dice el ejercicio. Dice, debido a que en los sacos alveolares la presión parcial, o sea, la presión que acabé de calcular de este gas contaminante es... Entonces el uno me dice menor, el otro me dice mayor. Pero viendo los datos que hemos sacado, este por 10 a la menos 7 es un número muy pequeño. Sí, es un número muy pequeño. Como es un número pequeño, entonces va a ser una presión parcial de este gas, es una presión menor
para lo cual la respuesta sería la opción 1. Continuamos con el ítem 61. El ejercicio me dice, al comprobar la durabilidad de un sistema de embotellado que utiliza un resorte para facilitar el movimiento de cierto equipo, cuya masa es de 0,1 kilogramos, se ha encontrado que tiene un periodo de 0,01 pi segundos y durante su funcionamiento debe comprimirse 0,2 metros. Debido al desgaste de este componente, se requiere reemplazarlo por un nuevo que tenga la misma funcionalidad. Este nuevo resorte debe tener una constante de tantos newtons sobre metros y la energía potencial elástica en el proceso de compresión, ¿de acuerdo? Debe ser de tantos joules. Entonces aquí tenemos ya las palabras claves marcadas. Son los datos que tenemos en nuestro ejercicio. El periodo, representado con la letra T, sería igual a 0,01 pi segundos. Cuando nos habla de la masa, pues sabemos, ¿no es cierto?, la letra M. Cuando nos habla de comprimirse 0,2 metros, estamos hablando de una deformación de este resorte. Y pues nos piden encontrar la constante elástica y la energía potencial elástica. Entonces sería aquí, EPK. Muy bien, con estos datos vamos a apoyarnos en una gráfica para entender más o menos lo que se está teniendo en el enunciado, ¿verdad? Primero, tenemos un resorte. Entonces, en este resorte, lo podemos simbolizar de esta manera. Tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que puede estar representado con este cuadradito. Y aquí estamos haciendo un sistema para embotellar. Por lo tanto, el resorte al actuar deberá tener una comprensión, debe comprimirse. Al comprimirse este resorte se le llama entonces a este delta X como la deformación que va a sufrir. Por lo tanto, tendríamos una fórmula que la vamos a usar, la cual me dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz de m sobre k. Tomando en cuenta esto, vamos a deshacernos de este radical elevando al cuadrado en el lado izquierdo y elevando al cuadrado en el lado derecho. De tal forma que me quedaría t al cuadrado igual 2pi al cuadrado, me quedaría 2 al cuadrado 4, pi al cuadrado, por m, todo sobre la constante, porque aquí el radical se elimina con el cuadrado. Como necesito encontrar la constante, voy a despejar la constante. Entonces, como la constante está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría 4pi al cuadrado por m, y el valor de t cuadrado pasa a dividir, quedándome esta expresión. Luego nos quedaría simplemente reemplazar los datos. Vamos a ver. Vale, por aquí. K es igual a 4, que va a multiplicar al valor de pi cuadrado, y al valor de m. M es 0,1 kilogramos. Entonces le ponemos aquí por 0,1. Todo sobre el valor de t al cuadrado. T, el periodo, es 0,01 pi segundos al cuadrado. Vamos a colocar así. Continuando con el proceso, nos quedaría 4 que multiplica, le voy a poner acá a 0,1, y pi al cuadrado le vamos a poner un poquito separado, sobre 0,01 al cuadrado. Entonces vamos a aplicar una técnica. Como tengo aquí el 0,01 al cuadrado, voy a decir, a ver, 1 al cuadrado es igual a 1. Pero cuando se tiene decimales al cuadrado, simplemente se dice, a ver, ¿cuántos decimales tengo aquí? Aquí tengo 2 decimales. Como estoy elevando al cuadrado, entonces esto es como duplicar el número de decimales, tendría que tener 4 decimales.
Por lo tanto, el 0,01 al cuadrado tendría que ser 0,0001. Porque aquí tendríamos 4 decimales. Antes teníamos 2. Producto de elevarle al cuadrado, tenemos 4 decimales. De esta manera, quedaría entonces 0,001 por pi al cuadrado. Logramos el objetivo entonces de que aquí el pi cuadrado se elimine. Y ahora nos quedaría multiplicar entonces estos decimales. Para evitarnos problemas, vamos a recordar una propiedad de división. Si yo hago divisiones de decimales, nos decían que igualemos el número de decimales. Como aquí yo tengo 4 decimales, voy a igualar acá también entonces con 4 decimales y por lo tanto aumento 3 ceros al lado derecho, para que así este valor me quede con 4 decimales. Y tacho la coma. De esta manera me quedaría como tener 4 por 1000 sobre 1. Entonces, ¿cuánto es eso? 4 por 1000 sobre 1. Esto es igual a 4000. ¿De acuerdo? Y me quedaría ya el valor de la constante, 4000 newtons sobre metro. Como aquí se pide primero la constante, ya podríamos decir que nuestro resultado sería el numeral 4. Pero también necesitamos encontrar la energía potencial elástica. Por ende, entonces vamos a poner la fórmula de la energía potencial elástica. Sería así: EPK. Esto es igual a 1/2 que multiplica a la constante elástica por el valor de deformación delta X al cuadrado. Reemplazando estos datos, tendríamos que EPK es igual a 1/2 por el valor de K, que lo encontramos que es 4000. Por el delta X, que sería la deformación, que por aquí está el dato, esto es 0,2 al cuadrado. EPK me quedaría entonces igual. Aquí vamos a simplificar. 4000 por 1 sobre 2. La mitad, ¿verdad? Sería 2000. 0,2 al cuadrado. Esto es como tener la operación que hicimos anteriormente aquí con el 0,01 al cuadrado, lo mismo que les había enseñado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. Pero como aquí tengo un decimal, entonces acá debería tener 2 decimales. Producto de elevar al cuadrado. Ojo, si aquí tengo un decimal, como elevo al cuadrado, acá le pongo con 2 decimales, 2 al cuadrado es 4. Por eso me queda 0,04. Y tendríamos esta multiplicación. Al realizar esta multiplicación, si de pronto tenemos problemas con esto, lo podemos decir de esta manera. 0,04 es como tener 4 sobre 100. 0 arriba, 0 abajo. 0 arriba, 0 abajo. Quedándome entonces que la energía potencial elástica es 20 por 4, 80, siendo los 80 joules la respuesta. Así tenemos entonces verificado que la alternativa o numeral número 4 es la respuesta: 4000 newtons sobre metros y 80 joules. Continuando con el ejercicio 62, complete el enunciado. En el laboratorio de biología de una prestigiosa universidad se busca replicar el experimento realizado por Stanley L. Miller y Harold Urey, quienes demostraron que biomoléculas esenciales para la vida como aminoácidos se pueden sintetizar al simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Si el experimento resultaba bien, se demostraría que compuestos, mediante un proceso de polimerización, dieron lugar a macromoléculas con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación y generaron un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas que luego formarían con la misma característica química actuales. En base a las opciones de las respuestas debo ir identificando cuáles serían estos espacios en blanco.
Para hacer este proceso un poco más rápido, ya sabemos que el proceso de Stanley-Miller buscaba ver una atmósfera primitiva para ver cómo se originó la vida en el universo y cómo se generó también la vida en nuestro planeta. Entonces, si el experimento resultaba bien, dice que se mostraría que los compuestos es mediante un proceso de polimerización. Aquí está la clave para la primera opción, polimerización. La polimerización es una técnica o es un proceso que se ocupa en química orgánica para moléculas de menor peso moleculares, irles sumando y formar una molécula que contenga un alto peso molecular. Entonces, aquí sería orgánico porque la polimerización se ocupa en compuestos orgánicos, entonces aquí podría ser la 3 o la opción 4. Luego dice, dieron lugar a formación de macromoléculas, es lo que les explicaba de la polimerización. Se busca que moléculas de menor tamaño se vayan agrupando para formar una molécula más grande. Dice que adquirieron la capacidad de autorreplicación y generaron un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas y formarían lo que con las mismas características químicas actuales. Si me habla de características, me está hablando del ADN. ¿Sí? Entonces en el último espacio debe ir ADN, por lo que la opción correcta aquí sería la opción 3. La opción 3 contiene los compuestos orgánicos del ARN y el ADN, y es correcto porque primero debe formarse el ARN, que es el que se encarga de transmitir la información para la formación de proteínas al ADN, para que siga guardando las mismas características. El ítem 63 nos dice, para ganar un concurso durante una exhibición de baloncesto, un participante debe encestar el balón desde media cancha. Por ello, lo lanza con un ángulo de elevación de 30 grados, como se muestra en la figura. Si el deportista encestó el balón y se conoce que se demoró 1.2 segundos en llegar a la canasta, determine el módulo de la velocidad inicial v con la que fue lanzado el balón y que permitió al participante ganar el concurso. Muy bien, iniciamos con las palabras claves. En primer lugar, se menciona un ángulo de elevación de 30 grados. También nos habla de que se demora 1.2 segundos en llegar a la canasta. Nos pide encontrar entonces el módulo de la velocidad inicial v con la que fue lanzado este balón. Estos datos y la gráfica nos hacen tener en cuenta que se trata de un movimiento parabólico. Por lo tanto, vamos a mirar una fórmula que nos ayudará a resolver este ejercicio. La fórmula es la velocidad inicial en x es igual al desplazamiento realizado en el eje horizontal, o sea, el delta x, sobre el tiempo. Con esta fórmula podemos ya trabajar. Entendamos entonces que la velocidad inicial en x es producto de tener la velocidad inicial por el coseno del ángulo de 30 grados. Esto lo podemos notar aquí en la gráfica al mirar que si tenemos aquí la velocidad y acá tengo 30 grados, entonces notamos que esta componente horizontal de aquí sería nuestra b o x. Y para encontrar el b o x en este triángulo, lo tendríamos que analizar mediante la función coseno. Por lo tanto, el b o x es igual a BO por el coseno de 30. Esto sería igual entonces al delta x, que aquí se menciona que es 14 según la gráfica. Vamos a ver por qué. Porque si miramos la distancia horizontal que recorre, y sería nuestro delta x, y por ende, como abajo nos da esta distancia que es 14, esto sería 14 entonces. Lo reemplazamos, delta x 14 sobre el tiempo.
El tiempo mencionado es de 1.2 segundos. Bien. Y ahora sí, podemos despejar nuestra velocidad inicial. Pero tenemos que también reemplazar el coseno de 30. Nos vamos a ayudar entonces para entender lo que es los valores de ángulos agudos, como en este caso el de 30 grados. Vamos a ayudarnos de un triángulo. Este triángulo vamos a colocar aparte, ¿sí? Tenemos este triangulito en el cual vamos a poner estos ángulos de aquí para que nos ayuden a encontrar el valor. Si esto es 60, lo de acá será 30 grados, dado que es un triángulo rectángulo y la suma de los ángulos agudos tiene que darme 90, por eso si el valor de aquí es 60, el de acá será 30. Este dato es 2, vamos a decir que es 2, entonces esto será 1 y lo de acá sería raíz de 3 si lo calculamos por el teorema de Pitágoras. Este triángulo es un triángulo pitagórico conocido con los valores 1 del cateto, raíz de 3 también en el cateto y 2 de la hipotenusa. De esta manera, si yo saco el coseno de 30, recordemos que el coseno de 30 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, el coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2. Si quisiéramos sacar un ejemplo, el seno de 30. El seno de 30 sería cateto opuesto. Recordemos que este es el ángulo cateto opuesto. Sería 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Y en fin, cualquier función trigonométrica de estos ángulos lo podríamos definir con este triángulo. Por lo tanto, como sabemos que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, lo puedo reemplazar, quedándome entonces así. BO es igual. BO por raíz 3 sobre 2. Esto es igual a 14 que divide a 1,2. Y ahora sí podemos despejar la velocidad. Al despejar la velocidad inicial me quedaría 14 sobre 1,2 por... Y toda fracción que multiplica puede pasar también al otro lado a multiplicar, pero en forma invertida. O sea, 2 sobre raíz de 3. De esta manera, para racionalizar, lo vamos a multiplicar por el raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo. Vamos a hacer las simplificaciones respectivas. Entonces, en primer lugar, 14 dividido para 1,2. Vamos a igualar los decimales. Si acá tengo un decimal, arriba le pongo un decimal y tacho las comas. Es como tener entonces 140 sobre 12. Y podemos simplificar sacando la cuarta de 140 y la cuarta de 12. Entonces vamos a ponerlo 140 a la cuarta sería 35. Sacar cuarta es como sacar la mitad dos veces, o sea, la mitad de 140 70 y la mitad de 70 35. Cuarta de 12 es muy fácil, 3. Esto me quedaría multiplicado por 2 por la raíz de 3. Y al hacer la operación, vamos a ponerlo así, al hacer la operación de raíz de 3 por raíz de 3, recordemos, raíz de 3 por raíz de 3, esto me daría igual a la raíz de 9, ¿verdad? Y la raíz de 9 es igual a 3. Entonces me quedaría aquí 3. Multiplicamos 35 por 2, 70, 3 por 3, 9, raíz de 3, siendo el valor de la velocidad inicial. Nuestro resultado entonces, el numeral 2, 70 raíz de 3 sobre 9. Muy bien, continuamos con el ejercicio 64. Nos dice, una universidad pone en órbita un satélite que seguirá una trayectoria circular alrededor del planeta Tierra. Considere que la masa de la Tierra es mt. Si el satélite cuenta con una masa ms y está ubicado a una distancia h de la superficie terrestre, ¿cuál es el período del satélite si se toma el radio de la Tierra como RT? Muy bien, con estos datos podemos darnos cuenta
que se trata de la ley de gravitación universal. Entonces vamos a enfatizar en dos fórmulas importantes. La primera es de la fuerza centrípeta, la cual nos dice que es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas entre los dos cuerpos, que en este caso sería la masa de la Tierra por la masa del satélite. Todo esto dividido para la distancia que separa estas dos masas, que en este caso sería la masa de la Tierra y la masa del satélite. Entonces esta distancia al cuadrado. Vamos a simbolizar como r al cuadrado. De tal forma que podemos darnos cuenta en el gráfico que esta distancia r minúscula al cuadrado que le hemos colocado sería esto que estoy colocando de verde en la gráfica. Entonces esta distancia r va a ser igual a la sumatoria de la distancia rt, que viene a ser el radio de la Tierra, más la distancia h, que está en la gráfica, siendo el resultado, ¿verdad?, de la distancia igual a rt más h. Entonces esta distancia yo la podría reemplazar acá en la fuerza centrípeta, en nuestra fórmula, de tal forma que me quedaría así nuestra ecuación. La fuerza centrípeta sería igual a la constante de gravitación universal por el producto de la masa de la Tierra y de la masa del satélite sobre esta distancia, que entre paréntesis le podríamos poner el radio de la Tierra más la distancia h elevado al cuadrado. Y tenemos así nuestra primera fórmula. Otra fórmula que vamos a usar también de la fuerza centrípeta es aquella que me dice que es igual a la masa del cuerpo, en este caso el cuerpo que está girando alrededor, sería la masa del satélite, por la velocidad angular al cuadrado y por nuestra distancia r, que como ya habíamos definido, la distancia r es igual a rt más h. Entonces debemos reemplazar los datos, ¿verdad? Fc es igual la masa del satélite por la velocidad angular, pero la velocidad angular es igual a 2pi sobre t. Y como tenemos aquí la velocidad angular al cuadrado, entonces le vamos a colocar este dato al cuadrado. 2pi al cuadrado sería 4pi cuadrado sobre el periodo, que en este caso es t al cuadrado, y por el radio, que ya vimos que es igual a rt más h. Y tenemos ya nuestra segunda fórmula. Ahora, tenemos que igualar las fuerzas centrípetas, ya que aquí tengo, ¿no es cierto?, un valor de la fuerza centrípeta, acá tengo el otro valor de la fuerza centrípeta, y podemos igualar estas dos ecuaciones. De tal forma que me quedaría la constante de gravitación, universal por la masa de la Tierra multiplicada por la masa del satélite sobre rt más h elevado al cuadrado, y esto es igual a la masa del satélite 4pi al cuadrado sobre el período al cuadrado y por la multiplicación de la distancia, que es rt más h. Muy bien, notemos que la masa del satélite se puede eliminar aquí, ¿verdad? Simplificar. Si nosotros tomamos este valor de rt más h, que está aquí multiplicando, y le pasamos a dividir, se va a multiplicar con este valor de rt más h al cuadrado. Entonces me quedaría que la constante de gravitación universal, G, multiplicada por la masa de la Tierra
sobre RT más H al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque como esto pasó a dividir, en este momento se multiplicaría por este valor al cuadrado. Entonces me quedaría copiar la base RT más H, que es la base, y la suma de los exponentes 2 más el 1 que tiene aquí este exponente, ¿verdad? Por eso me quedaría 3. Esto es igual a 4pi al cuadrado sobre t al cuadrado. Muy bien. Despejamos el valor de t al cuadrado. ¿Ya? Vamos a ponerle por acá así, para tener espacio. Me quedaría entonces t elevado al cuadrado es igual. Recuerde que el t cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar. 4pi cuadrado. Todo esto que está aquí elevado al cubo también pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría rt más h al cubo y sobre. Como g y mt estaban en la izquierda, le vamos a pasar a la derecha, pero dividiendo, entonces me quedaría aquí. Constante de gravitación universal multiplicado por la masa de la Tierra. Con esto, para eliminar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada en la izquierda, raíz cuadrada en la derecha, se simplifica el radical con el cuadrado y tendríamos ya despejado el periodo. Entonces el periodo quedaría igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 4pi al cuadrado por el radio de la Tierra más h elevado al cubo, y esto que divide a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra. Siendo ya nuestra respuesta, y verificamos entonces así que sería el numeral 4, ¿verdad? Es lo que quedaría aquí, siendo nuestra respuesta en este ejercicio. Continuando con el ejercicio número 65, complete el párrafo. La digestión dentro del intestino delgado se efectúa con la ayuda de la secreción digestiva de 3 fuentes. El hígado tiene la función de almacenar hierro y producir, tenemos un espacio que ayuda a emulsificar los lípidos. Vamos paso a paso resolviendo. Primero debo conocer qué me quiere decir la palabrita lípidos. A los lípidos se los conoce también, ¿sí? A los lípidos se los conoce como grasas. Entonces, ayuda a emulsificar. ¿Qué nos quiere decir eso de emulsificar? Ayuda a descomponer. Entonces, en otras palabras, lo que le quiere decir que es que esta sustancia que va aquí ayuda a descomponer las grasas, y como sabemos, la que ayuda a descomponer y produce un líquido, ¿sí? El líquido que va aquí se llama bilis, ¿sí? La bilis es un líquido que es secretado por el hígado, y esta nos ayuda a la digestión y ayuda a que el cuerpo descomponga las grasas en ácidos grasos. Entonces aquí sería la palabrita bilis. Entonces estamos entre la opción 2 y la opción 3. Luego dice que secreta varias enzimas digestivas, ¿sí? Entonces el que segrega las enzimas digestivas se llama páncreas. ¿Qué quiere decir con enzimas digestivas? El páncreas lo que es un órgano del sistema endocrino, también debemos tener muy en cuenta eso. Ayuda a digerir las enzimas que descomponen los carbohidratos en proteínas y en lípidos, entonces también ayudan con el sistema digestivo. Como proteasas desdoblan en proteínas y péptidos. Además produce hormonas que intervienen en la regulación de azúcares en la sangre. Dice que finalmente numerosas. ¿Quiénes presentan numerosas vellosidades? ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando del intestino
delgado. Como sabemos, el intestino delgado presenta diferentes tipos de vellosidades. Estas vellosidades ayudan, ¿sí? Todas estas vellosidades de aquí ayudan. Estas vellosidades de aquí ayudan a que se pueda dar de una mejor manera la absorción para transportar los nutrientes a la sangre. ¿Sí? Entonces, estas numerosas vellosidades aquí mismo nos dice, entonces, aumenta la superficie de absorción. O sea, esta es la que se encarga de absorber. Se encarga de absorber los nutrientes y pasárselos a la sangre. Por lo que la opción aquí correcta sería, la opción correcta en este caso sería la 2. Vamos a resolver ahora el ítem número 66 del presente simulador, que me dice lo siguiente. Si el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se puede aproximar a un movimiento circular uniforme, ¿cuál es la dirección de la aceleración centrípeta que posee la Luna cuando gira alrededor del planeta? Recordemos, ¿cuáles eran las propiedades del movimiento circular uniforme? Primero, que la velocidad angular es constante, es decir, nunca va a cambiar. Por lo tanto, la aceleración angular alfa valdrá 0. Segundo, al valer la aceleración angular 0, la aceleración tangencial también va a valer 0. Ahora, la única componente de aceleración lineal que tendría el movimiento circular uniforme sería la aceleración normal, también conocida como aceleración centrípeta. ¿Qué propiedades cumple la aceleración centrípeta? Primero, que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria, ¿no? Circular o curvilínea. Apunta hacia el centro de la trayectoria circular o curvilínea. ¿Y cuál es otra característica de la aceleración centrípeta? Que es perpendicular al vector velocidad. Sí, recordemos esos conceptos acerca de la aceleración centrípeta y del movimiento circular. Ahora, ¿cuál de las condiciones u opciones de respuesta descritos cumple con las dos propiedades que vimos acerca de la aceleración centrípeta? Observen, sería la opción 3, es perpendicular a la dirección de la velocidad y se dirige hacia el centro de la Tierra. Esta sería la opción correcta. Recuerden que el centro de la Tierra vendría a ser el centro de la trayectoria circular que sigue la Luna alrededor de la Tierra. Por lo tanto, la respuesta del ítem 66 es la opción 3. Vamos a resolver el siguiente ítem, que me dice lo siguiente. Al equipo de jardineros encargados de cuidar una cancha de fútbol se les pide abonar el césped, para lo cual pueden escoger entre los diferentes insumos. Observemos aquí, hay 3 tipos de insumo y como dato de cada insumo me da la conductividad eléctrica. Ahora dice el problema, la condición exigida es que el material utilizado debe ser el de mayor resistividad eléctrica. De esta manera se minimizan accidentes por rayos que puedan caer en la cancha. Entonces, la resistividad ρ la calculamos como el inverso de la conductividad eléctrica G. Esto quiere decir que si me dan de dato la conductividad eléctrica, yo deberé de obtener de cada material su respectiva resistividad. Calculemos la resistividad
de la melasa, urea y carbonato de calcio. Simplemente tendríamos que dividir 1 sobre 1.2. Y esto me da aproximadamente 0,83. ¿Sí? Vamos ahora a calcular la resistividad del humus de lombriz. Y para ello tendremos que aplicar también la fórmula de la resistividad, que sería 1 sobre 0.2. Al hacerlo, la respuesta me da 5. Ahora calculemos la resistividad de las hojas secas y trituradas. Y vamos a utilizar para ello la misma fórmula que pusimos al inicio. Las hojas secas y trituradas lo vamos a obtener así: 1 dividido para 0.05 y la respuesta es 20. Ahora, hemos calculado 3 valores de resistividad y podemos apreciar que el mayor de ellos es 20, que corresponde a las hojas secas y trituradas. Por lo tanto, la respuesta a este ítem sería la opción número 3. Vamos a resolver el siguiente ítem, que es el ítem 68, que dice lo siguiente: en un termo de acero inoxidable de 250 gramos de masa que se encuentra a temperatura ambiente, se introducen 450 gramos de agua a una temperatura de 90 grados centígrados. Si el termo se encuentra aislado externamente al vacío para evitar la pérdida de calor de la bebida, determine la temperatura final de equilibrio en grados centígrados a la que se encontrará la bebida. Al momento de destaparlo, considere que los calores específicos del acero inoxidable y del agua son 0.2 y 1 respectivamente. El problema 68 es un problema de equilibrio térmico, y el equilibrio térmico viene descrita por la ecuación que estoy en este momento encerrando, ¿sí? Que básicamente me dice lo siguiente: que el calor de la sustancia que se calienta es igual al negativo del calor de la sustancia que se enfría. En este caso, la sustancia que se calienta es el acero inoxidable, pues porque está a una temperatura inferior, 20 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la sustancia que se va a calentar. Mientras que la sustancia que se va a enfriar es el agua a 90 grados, es decir, el agua va a bajar su temperatura. Cuando me habla de temperatura de equilibrio, significa que las dos sustancias que interactúan al final del proceso deben tener exactamente la misma temperatura. Eso es equilibrio térmico. Ahora, como nosotros sabemos, el calor, ¿no es cierto?, en general se calcula como masa por calor específico de la sustancia y por variación de temperatura. Lo único que hacemos es igualar los calores de ambas sustancias. En este caso, masa del acero por calor específico del acero y por la variación de temperatura del acero. Y de la misma manera hacemos con el agua, ¿sí? Lo único que hacemos es reemplazar los datos en esta igualdad, ¿sí? La masa del agua es 250 gramos, el calor específico del acero inoxidable es 0.2 y la variación de temperatura del agua es T-20, donde T es la temperatura final y 20 es la inicial. El agua, que es la sustancia que se va a enfriar, tiene una masa de 450 gramos, el calor específico del agua es 1 y la variación de temperatura del agua es T-90, donde 90 es la temperatura inicial. Las T, las letras T que vemos acá, son la misma variable. T del agua y la T del acero inoxidable al final serán las mismas. Al reemplazar los datos y resolver, obtenemos que la temperatura de equilibrio de ambas sustancias es 83 grados centígrados, lo que me lleva a deducir que la respuesta es la opción número 2. Continuando con el ejercicio 69, nos dice: el ganado de raza azul belga presenta una mutación por deleción de 11 nucleótidos en su gen de miostatina. Este resultado es que sus células dejan de sintetizar dicha proteína, cuya función es de hacer que los músculos permanezcan iguales. Como resultado, produce proteína defectuosa y las células premusculares del ganado se multiplican más de lo normal.
produciendo animales de dimensiones extraordinarias. Con base en el texto identifica la etapa en la cual se manifiesta la mutación. Existen dos palabritas claves dentro de este ejercicio para poder resolverlo. Primero debemos identificar qué quiere decir la palabra deleción y de qué se trata el gen miostatina, aunque en el ejercicio ya le va describiendo las características que tiene este gen. Porque este gen de lo único que se encarga es de una proteína que limita el crecimiento muscular, es lo que le va diciendo aquí. Como el ejercicio me va diciendo que se realiza una mutación, lo que trata es de eliminar entonces esta miostatina para que el crecimiento de los músculos del animal, del ganado de raza azul belga, comience a crecer de una manera de dimensiones extraordinarias, como le va diciendo aquí mismo en el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir delesión? La delesión en genética es un tipo especial de anomalía estructural cromosómica que consiste en la pérdida de un fragmento. Como me dice que la delesión es la pérdida de un fragmento, en otras palabras lo que quiere decir es que se eliminó, perdió. Lo que aquí nos queda entonces que sería por eliminación. No hubo un reemplazo, sino que se realiza por eliminación. ¿Qué se busca con esto? Que los animales sean mucho más grandes, tengan mucho más musculatura. Eso es lo que provoca la delesión en este gen de miostatina. Y estudios han demostrado que el crecimiento de los músculos de una manera muy abultante en los animales no ha provocado ni daños en el resto de sistemas, solo ha provocado que se expandan mucho, tengan dimensiones extraordinarias, como lo menciona aquí en el ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ítem, que es el ítem número 70. Veamos lo que nos dice aquí. El ingeniero de una empresa ha verificado que en bodega se encuentra una bomba de agua que necesita instalar en un proyecto industrial en el cual se observan los siguientes datos. Entonces, estos son los datos de la bomba, ¿no? Los datos que nos interesan para calcular el voltaje son los siguientes: la potencia y el amperaje o corriente. Estos son los datos útiles de la tabla que nos permitirán calcular el valor del voltaje que necesita suministrar la red a la bomba para que cumpla su función. Como todos nosotros sabemos, la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. Despejando de esta expresión obtenemos el voltaje, que sería potencia dividido entre intensidad de corriente. La potencia en este caso vale o tiene un valor de 900 vatios y la corriente un valor de 5 amperios. Al dividir 900 para 5, obtenemos que el resultado del voltaje es 180 voltios, que coincide con la opción 3. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó, pues dale like al video, coméntalo por favor. Tienes sus inquietudes, ahí en los comentarios escribe las preguntas que tú tengas. Y pues apóyanos también compartiendo el video, suscríbete al canal, activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de cuando nosotros subimos nuevos videos. Porque nosotros aquí en Educarte pensamos en tu futuro y queremos que ustedes saquen 1000 puntos. Se acerca este examen, así que hay que estudiar, porque sabemos que Educarte está para colarte.